misericordia del Señor, y hoy quiero compartir con ustedes, hermanos. Entonces vamos a leer en el Salmo capítulo número 6, vamos a leer este salmo de manera antifonal. Es un salmo corto, 10 versos, entonces luego vamos a meditar en ellos. Amén. Entonces vamos a leer en el Salmo número 6, yo empiezo con el número 1 y ustedes me acompañan con el número 2. La palabra del Señor Jesús dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches y hundo debajo de mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Todos se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Cuántos pueden dar alabanza al Señor? Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a clamarle al Señor. Padre, háblanos en esta tarde, Señor, a través de tu preciosa palabra. Tu palabra es vida, Señor. Es lo que nos sustenta, es lo que nos alimenta diariamente y nos ayuda a tener una perspectiva diferente de las cosas, Señor. Estando en tus manos, Señor, es el mejor y más seguro lugar. Es el refugio para cada uno de nosotros. Y, Señor, acogernos a tus misericordias es lo mejor que nos ha podido acontecer en nuestra vida. Padre, en este día clamamos por tu misericordia. Así como el salmista, Señor, de lo profundo de su alma exclamó, en esta tarde clamamos por misericordia para cada uno de nosotros, Señor. No somos dignos, pero aceptamos, Señor, el reto de estar en tu presencia, adorarte y glorificarte y agradecerte este privilegio tan maravilloso. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria, Señor. El pueblo de Dios dice amén. A su nombre, tengan la bondad de sentarse. Bueno, damos gracias a Dios. Este maravilloso salmo nos habla a nosotros de ese momento en el cual el salmista David recurre delante de la presencia del Señor en un momento muy especial. No pudiéramos determinar exactamente qué era lo que el salmista, el rey David, estaba pasando en aquel momento, pero de acuerdo a la descripción del Salmo número 6, nos da a entender de que era un momento muy angustioso en su vida, probablemente una dolencia física muy fuerte, probablemente un malestar que él ya sabía o tenía de tiempo, o haber sido una gripa muy fuerte, no lo sabemos, quedaría a nuestra especulación. Pero lo más importante, damos gracias a Dios porque en cada uno de estos salmos hay una tremenda enseñanza para nosotros. Entonces, el salmista David en el verso 1 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Vamos a analizar ese primer verso. Amén. Si nosotros humildemente, como el rey David, llega a la presencia del Señor con esa humildad, le pide al Señor: Señor, no me reprendas en tu ira. Mire lo que está diciendo: no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Entonces, vamos a analizar ese primer verso. ¿Cuál es el clamor del rey David hacia Dios? Nosotros sabemos, hermano, que Dios a veces está indispuesto y nosotros provocamos esa indisposición del Señor. ¿Cuál es esa indisposición? Generalmente es el pecado, y ese pecado crea una fuerte
distanciación entre Dios y el hombre. Entonces el salmista David, en aquel momento en que está afligido en su carne, en su cuerpo, esa dolencia física, lo que esté causando ese malestar físico, del cual él se siente probablemente al borde físico de la muerte. Entonces ese clamor surge de una tremenda necesidad dentro del corazón del rey. Entonces podemos experimentar nosotros en muchas ocasiones cuando hemos estado afligidos, cuando hemos estado enfermos, y el único recurso muchas veces no es la medicina. A veces acudimos a la medicina, sí, claro, la medicina fue puesta para que nos alivianara un poco, pero el mejor recurso es venir a la misma presencia del Señor. Y en ese momento el rey David está marcando la pauta, está marcando la diferencia para cada uno de nosotros, para que en ese momento el rey viene afligido, viene humillado delante de la presencia del Señor. Entonces David humildemente se da cuenta del problema en que está, y ese problema, como mencionamos anteriormente, el problema físico, esa dolencia, puede haber sido generado por causa del pecado. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que venir a ser conscientes. Entonces, David expresa su dolor y se acerca a Dios. Amén. Analicemos varios detalles. En este segundo verso, el rey David dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Ahora, vamos a ver ese clamor que hay de parte del rey David en este segundo verso. Si él está mencionando mis huesos se estremecen, meditemos por un momento. ¿Qué enfermedad a nosotros a veces nos hace estremecer? La dolencia, la enfermedad puede ser a veces muy fuerte, pero para hacernos estremecer nuestros huesos, yo diría que es una fiebre extremadamente fuerte. Gloria al Señor. Entonces el rey David en este segundo verso está diciendo: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Entonces debe estar en una aflicción tremenda. En la situación de su cuerpo, lo ha llevado a la humillación delante de la presencia del Señor. Entonces él dice: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Ese es el clamor. Es el verso 3. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Entonces hagamos un pequeño análisis en esos detalles que han llevado al rey para humillarse en la presencia del Señor. Bueno, a veces nosotros físicamente, humanamente, a veces tenemos cierto tipo de enfermedades pasajeras, enfermedades rápidas, y a veces no le damos esa gran importancia a esos detalles físicos que a veces minan nuestra salud y nos están de repente acongojando. Amén. Entonces, cuando ignoramos esos detalles a veces, y el cuerpo, este cuerpo que Dios nos ha dado, Dios se ha glorificado de una forma especial, tan perfecto ese cuerpo que Dios ha hecho, que en algunas circunstancias, en algunos momentos, el cuerpo Dios lo ha hecho con una capacidad de regenerarse, y a veces con el solo descanso que tenemos, las 8 horas de descanso, el cuerpo se recupera y el cuerpo puede volver a su normalidad. Amén. Pero él está exclamando en un momento especial de aquellos donde la enfermedad ha cobrado tanta fuerza en el cuerpo, que él está mencionando: mis huesos se estremecen. Y yo quisiera que cada uno de nosotros meditásemos en momentos especiales donde verdaderamente hemos estado muy enfermos, que a veces no podemos ni levantarnos de la cama, que a veces esa dolencia física que uno presente, que hasta los huesos
parece que se trituraran, parece que se quebraran de la misma dolencia física, la misma inconformidad que hay físicamente, que uno no siente fuerzas. Entonces vamos a identificarnos en este momento con el rey David. Amén. Él está diciendo: mis huesos se estremecen. Y dice: mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? A ver, entonces identifiquémonos paso a paso. David expresa su dolor físico, amén, y aún interno, el alma. Él dice: mi alma aún está ¿qué? Muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Entonces, Dios, aparte de la causa y el dolor, se acerca a Dios. David, aparte de la causa y el dolor, se acerca a Dios para buscar la solución, para buscar el antídoto. David en este momento no está confiado tanto en las personas que están al servicio de él. Probablemente David tenía buenos médicos que atendían su salud. David probablemente tenía mucha gente dispuestos a atender cualquier situación en la que él estuviera. Pero podemos darnos cuenta en esta descripción que el salmista se halla en un momento especial, y él está clamando, está humillado delante de la presencia del Señor, no solamente por ese dolor que lo aqueja físicamente, sino por el quebrantamiento que hay dentro de su alma. Y esto tiene un propósito delante de la presencia del Señor. David está dispuesto, amén. En esta humillación vemos que David está dispuesto a someterse al castigo, porque él es consciente de las situaciones en las que él haya participado o en las que él haya caído, que su enfermedad puede ser producto de ¿qué? Del pecado en el cual él haya participado. Entonces, aquí vemos con este quebrantamiento de David, que David está dispuesto y está humillado, está sometido a la presencia del Señor, y que él está dispuesto a someterse al castigo de parte de Dios, amén. Y él clama a Dios por misericordia. David suplica que no lo castigara enojado, amén. Y vamos a mirar, hermanos, cómo los siervos de Dios, cómo los grandes hombres de Dios en estas situaciones prefirieron someterse al castigo de Dios, pero a la misericordia de Dios, reconociendo. Y en ese momento David está pidiendo que lo castigue, pero no que el Señor esté enojado, porque si el Señor está enojado en el juicio que Dios manda, el juicio es para barrer del mapa a un hombre, una nación entera. Entonces David lo que está haciendo es clamando la misericordia del Señor. Él sabe que si la misericordia de Dios es con nosotros, entonces el juicio que viene de parte de Dios es pasajero, que lo podemos tolerar y que no es para destruirnos. Miremos en Jeremías, pero vamos a volver aquí al Salmo número 6. Miremos en Jeremías, en el capítulo 10, y vamos a mirar la súplica de Jeremías, amén, gloria al Señor. Capítulo 10, y vamos a mirar el verso 24, y vamos a volver allá al Salmo 6 un poco más tarde. Jeremías capítulo 10, verso 24. Vamos a ver el clamor del profeta Jeremías, amén. Sabemos que este era el profeta llorón, ¿verdad? Entonces Jeremías en el verso 24 está diciendo, vamos a leer desde el verso 23. Miren el reconocimiento de Jeremías en estos versos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es ¿qué? Señor de su camino, ni del hombre que camina
es el ordenar sus pasos. Jeremías ya está diciendo algo fuerte. Las palabras tienen peso. Primeramente, el hombre no es dueño ¿de qué? De su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Imagínense si lo que estaba mencionando el profeta, el rey David, allí en aquella expresión del Salmo 6, él pudiera dar paso a los medicamentos externos y a la ayuda del hombre, pero no estaba en él ese control en el momento de su salud y el abatimiento de su alma. Entonces vemos lo que dice el verso 24. Jeremías dice: castiga, oh Jehová, ¿qué dice? Mas con juicio, no con tu furor. Ay, hermanos, nosotros tenemos que aprender a meternos en las misericordias del Señor. Amén. Que podamos, el rey David nos está dando una pauta a nosotros en el Salmo número 6. Y nos está diciendo, nos está enseñando a humillarnos en la presencia del Señor, para no caer en el furor del Señor ni en el juicio del Señor. Amén. Porque mejor son los juicios y las misericordias del Señor que en las justicias del hombre. El hombre lo que quiere es barrernos del mapa. Quítate, me estorbas, no me gustas. Y esa es la oposición siempre. Pero la palabra de Dios es completamente diferente. El juicio de Dios, la misericordia del Señor se refleja en el amor de Dios. Entonces Jeremías dice: castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor. ¿Para qué? Para que no me aniquiles. Entonces Jeremías también sabía que si él recibía el juicio de parte de Dios en medio del furor, ¿qué era lo que iba a pasar? Íbamos a ser aniquilados del mapa todos. Amén. Y en el verso 25 dice, mire, esta es el pensamiento y el deseo del profeta Jeremías: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Ese debería ser verdaderamente el juicio de parte de Dios. Dice: porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. ¿Hablando de qué? De la persecución que siempre ha habido contra el pueblo de Dios. Porque en la persecución que hubo contra Jacob y su morada, entonces ahí se refleja el deseo del hombre de exterminarnos del mapa, de quitarnos de una vez, de raíz, de la faz de la tierra. Pero esa no es la voluntad de Dios. Aún la voluntad de Dios hacia el hombre es que la misericordia, que si no fuera por sus misericordias, nosotros ya hubiésemos sido ¿qué? Consumidos. Nosotros siempre cantamos y decimos: mejores son tus misericordias que la vida. Gloria al Señor. Entonces volvamos al Salmo 6. Gloria al Señor. Que vamos a meditar un poquito más en ese salmo, porque el salmista nos está dando a nosotros aquí una pauta importantísima. Entonces dice: David reconoció que si Dios lo trataba o corregía con justicia y no con misericordia, desaparecería debido a su enojo. Entonces, aquí lo que está el salmista David es recurriendo a la misericordia del Señor. Señor, quita tu enojo, déjalo a un lado, por favor, corrígeme, Señor, acepto tu juicio, pero con misericordia. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Entonces, yo pienso que es una buena pauta en esta tarde para que nosotros podamos acudir, humillarnos, porque eso fue lo que hizo el salmista: humillarse en la presencia del Señor y clamar a la misericordia del Señor. Y podemos ver el estado del rey David en ese momento, ¿verdad? Que no sabemos verdaderamente cuál era su enfermedad, cuál era su aflicción, pero él está clamando y él está declarando: aún mis huesos se abaten, se estremecen. Entonces, ¿cómo sería el momento que estaba pasando David? Y debemos nosotros identificarnos. Hay momentos especiales en nuestras vidas.
Hay momentos que vienen probablemente en la salud, a veces los problemas, a veces las aflicciones, qué sé yo, cuánto dolor que pasamos por tantas cosas que pasan en medio de esta vida en la que el Señor nos ha permitido participar. Ahora mismo, estas aflicciones que tenemos de los temblores que están aconteciendo en California, ¿verdad? Y esto no es para más. Se estremece nuestra vida, se estremece nuestra alma, nuestro interior, y entonces el Señor nos hace meditar que tenemos que acudir ¿a qué? A las misericordias del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, a menudo queremos que Dios nos muestre su misericordia a nosotros. Amén. Y su justicia a los demás. A veces nosotros somos implacables y queremos las misericordias para nosotros, pero el juicio para los demás. ¿Sí o no? Y a veces decimos, Señor, mira a tal persona que está en estas condiciones, o aquella raza, o aquella nación, Señor, ajustícialos. Y a veces estamos como declarando juicio sobre ellos. Amén. Pero en realidad debemos de dejar de mirarnos tanto a nosotros mismos, sino mirar hacia afuera, hacia la humanidad, para clamarle al Señor, Señor, ten misericordia. Mira las almas, cómo se están perdiendo. Mira este mundo, Señor, no hay sosiego en el mundo, hay un desespero, hay un afán, hay una carrera, y la gente va precipitadamente hacia el abismo. Están buscando las cosas y perseverando en las cosas que les hace daño. La palabra del Señor dice, mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y las demás cosas vendrán ¿de qué manera? Por añadidura. Entonces el mundo está en un desenfreno ahorita por lo material. El mundo lo que menos está buscando es la misericordia del Señor, la justicia del Señor. Y el mundo inconscientemente, hermanos, y a veces nosotros, lo que estaba mencionando, queremos la misericordia para nosotros, pero la justicia para el mundo, ¿verdad? Como quien dice, Señor, aplícales la ley, aplícales la justicia, pero esa no es la forma que Dios va a proceder. Amén. Entonces, a menudo nos vemos en esa situación, clamando solamente por misericordia para nosotros y dejamos que el mundo lo consuma el mismo mundo. No, clamemos, dejemos de mirarnos tanto a nosotros y clamemos más al Señor por misericordia para aquellas almas perdidas, para el mundo, para nuestros familiares. Gloria al Señor. Entonces, en su bondad, Dios a menudo nos perdona. Amén. Cuando clamamos, así como clamó el rey David, se humilló delante de la presencia del Señor. Y a través del Salmo nosotros podemos darnos cuenta cómo el Señor obró misericordia, lo perdonó, lo sanó. Entonces en su bondad Dios a menudo nos perdona en vez de darnos lo que nos merecemos. ¿Cuándo le dan alabanza al Señor? Entonces, si el salmista durante todo el salmo, él a la final reconoce de que el Señor lo levantó, que el Señor lo perdonó, y entonces dice que el Señor avergonzó a sus adversarios, a sus enemigos, porque desafortunadamente a veces el mundo y nuestros enemigos quisieran que ya desapareciésemos del mapa para que no les estorbásemos. Amén. Pero la misericordia del Señor siempre va a estar sobre nosotros. ¿Cuánto una alabanza al Señor? Entonces, cuando volcamos nuestro corazón, de igual manera que el salmista se humilló en la presencia del Señor, cuando volcamos nuestro corazón como el rey David, tenemos la oportunidad de ser sinceros con Dios. Amén. Tenemos que sincerarnos con Dios, tenemos que ser sinceros. Amén. Podemos ser sinceros con Dios aún cuando estamos llenos de enojo y desilusión. Amén. Porque a veces hay situaciones que nos llenan de enojo, nos desilusionan, nos deprimen y entonces nos acorralan. Y aún en esos momentos, gloria al Señor, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que clamarle al Señor y ser sinceros con Él, porque Él conoce nuestra situación.
Él conoce lo profundo de nuestros corazones. Amén. Entonces, siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Cuando le dan la alabanza al Señor, entonces no importa la situación en la que nos encontramos, desilusionados, tristes, que tenemos problemas acá, que tenemos allá, siempre a sincerarnos con Dios, humillarnos en la presencia del Señor. Señor, este es mi problema, esto es lo que me pasa, esto es lo que me duele, Señor, esto es lo que me aflige, pero ser sinceros con el Señor, no andar con rodeos ni ocultarle ni debajo de las ramas. Él lo sabe todo, gloria al Señor. ¿Cómo no lo va a saber el todo si Él nos hizo, Él nos formó en el vientre de nuestras madres? Él es Dios todopoderoso, Él todo lo sabe, Él todo lo ve, gloria, y Él todo lo puede. Una alabanza al Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no importa la situación en la que estemos, asincerémonos con el Señor. Vamos a mirar, hermanos, que si el salmista clamó a Dios, clamó al Señor y le dijo: no me reprendas en tu enojo. Entonces, vamos a terminar, vamos a concluir con lo siguiente. El enojo a menudo tiene dos resultados. ¿Cuántos dicen amén? Se los voy a explicar. En lo exterior, ¿qué observa usted en una persona cuando se enoja exteriormente? ¿Qué puede observar? Amén. Las facciones. Pero en una persona que se enoja, el carácter externo es precipitarse. ¿Recuerdan ustedes cuando llegaron los centuriones al huerto, cuando Judas vendió al Señor, lo entregó? ¿Cuál fue la reacción de Pedro en su enojo? Dice que sacó su espada, ¿verdad? ¿Y qué dice? Le cortó la oreja a uno de los soldados. Se enojó inmediatamente. Entonces, el enojo exterior causa actos precipitados, de los cuales más tarde vamos a tener que arrepentirnos y ya no hay forma de echarlos para atrás. Amén. Pero el Señor, en su misericordia, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo a Pedro? Le dijo: un momento, detente, que esta no es la forma el reino del cual el Señor ha hablado, del reino que Él ha impulsado, el reino que Él ha establecido. Es un reino completamente diferente. Es un reino de paz, es un reino de humildad, es un reino de compasión. Entonces el Señor está en contra de la acción de Pedro. Le dice a Pedro: Pedro, detente. ¿Y qué hace el Señor? Agarra la oreja y se la pone al soldado en su lugar, lo sanó por completo. Entonces, un acto de enojo nos lleva, un momento de enojo en lo exterior nos lleva a actos precipitados. Y en lo interior, ¿qué causa? El enojo causa depresión, causa angustia, causa ansiedad. Entonces, cuando el salmista David clama delante de la presencia del Señor, en los primeros versos dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ahora, el salmista está haciendo referencia a la acción nuestra, la acción humana, ¿verdad? Y hemos puesto el ejemplo. ¿Se imagina usted? Puede meditar en su mente por un segundo, si Dios nos respondiera enojados, ¿qué nos acontecería? Yo pienso que el Señor en un momento nos destruiría. Amén. Entonces el clamor del rey David, él tiene toda la razón y nos está dando a nosotros un tremendo ejemplo. Él se humilla primeramente y entra en la presencia del Señor con acción de agradecimiento, con acción de adoración, pero humillado. Y él reconoce su pecado, que el estado de lo que él está pasando es por causa de ¿qué? Probablemente por causa de su pecado. Y muchos de nosotros muchas veces llegamos a los pies del Señor, a la presencia del Señor, e ignorando lo que hemos hecho
y lo que hemos cometido para poder estar en el estado en que estamos muchas veces. Probablemente tu aflicción, probablemente mi dolor, probablemente lo que yo estoy padeciendo ahora puede ser una consecuencia del pecado que cometí allá en la juventud. Qué sé yo, solamente Dios lo sabe. Pero no podemos volver ni vivir de ese recuerdo. Podemos nosotros, como hizo el salmista, humillarnos y clamar a la misericordia del Señor. Nuestros pecados han sido borrados ya, y hay promesa maravillosa. Yo los sepulté en lo profundo del mar, dice el Señor, y no me acordaré más de ellos. Si el Señor no se acuerda, ¿por qué vamos nosotros a estar trayendo algo a la memoria? Entonces lo que tenemos que hacer es obrar como el salmista obró. Meternos en la presencia del Señor, humillarnos, clamando al Señor misericordia. Amén. Porque eso es lo que está haciendo el salmista y nos está dando a nosotros el ejemplo, nos está marcando la pauta para que nosotros podamos obrar y hallar misericordia de parte del Señor. Ahora miremos los versos finales. Amén. Dice el verso 5 al final, el Salmo 6, en los versos finales. Vamos a leer desde el verso 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Amén. Entonces, esa dolencia, ese malestar en el que él estaba, esa aflicción del alma, lo hizo gemir, lo hizo meterse profundamente en la presencia del Señor. Dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Tremendo. Entonces era una aflicción fuerte. Ahora, ¿recuerdas la última vez que te metiste en la presencia del Señor? Donde derramaste lágrimas, donde sentiste que tu alma estaba en un completo llanto en la presencia del Señor. ¿Recuerdas ese momento? ¿Cuándo fue ese último momento? Tenemos que traer todo esto a la memoria. Y dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, dice el salmista. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Y el verso 8 dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de ¿qué? De mi lloro. Entonces probablemente el salmista recibió la respuesta, sintió la sanidad, sintió el cambio en su alma de lo profundo. Entonces por eso todo eso tiene una recompensa de parte de Dios. Ahora dice, apartaos de mí todos los hacedores de maldad. Estaban esperando nomás a ver a qué horas David fallecía o cualquier cosa, y de labios para afuera, ay, te deseamos bien, y es mentiras. Y él sabía. Amén. El verso 8 dice claramente, apartaos de mí los hacedores de iniquidad. Dice, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Entre otras palabras, la respuesta, mi respuesta, viene de parte de ¿quién? De Dios, que hizo los cielos y la tierra. Verso 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos dar esa expresión de adoración y de agradecimiento al Señor. Señor, gracias, porque yo sé que es tu mano poderosa la que ha dado la respuesta. Me ha respondido el Señor. Dice el verso 10, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Gloria al Señor. En un abrir y cerrar de ojos, en un segundo, Dios hace maravillas para todos aquellos que le aman y que están dispuestos a someterse a la misericordia del Señor. Amén. ¿Cuánto le dan alabanza a Dios? Vamos a concluir. Vamos a concluir. Seamos sinceros con Dios. Él nos ayudará a quitar nuestra atención en nosotros mismos. Amén. Es que a veces nosotros nos enfocamos en nosotros mismos y a veces nos infundimos lástima a nosotros mismos. Ay, es que estoy cansado, ay, es que estoy enfermo, ay, es que tanto que he luchado, tanto que he hecho, no hay reconocimiento. Entonces nos enfocamos en nosotros mismos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a sincerarnos con Dios
y Él nos va a ayudar a quitar toda esa tensión que nosotros ponemos en nosotros mismos. Amén. Y a ponerla, toda esa tensión que a veces nos damos a nosotros mismos, ese paño nos envolvemos en un paño de lágrimas, nos envolvemos en un paño de que nosotros mismos, ¿verdad? Yo. Y el Señor, en su misericordia, nos va a ayudar a quitarnos esa autoatención. ¿Para qué? Para ponerla en su misericordia. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor? Entonces, es en el Señor en quien debemos de poner toda nuestra atención y en su misericordia. Vamos a estar de pie. No tenemos por qué ser víctimas, amén, de las circunstancias, ni vernos abrumados por la culpabilidad del pecado. Porque si el Señor ya nos perdonó todos nuestros pecados, ¿qué hacemos nosotros recordándonos? ¿Qué hacemos nosotros refregándonos el pecado? Eso es como dándonos un pañito de agua tibia. No. Dejemos todas esas, dejemos todo eso, porque eso al final son iniquidades, y démosle al Señor la oportunidad. Clamemos a la misericordia del Señor. Amén, hermanos. ¿Todos están de acuerdo conmigo? Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar que el Señor sea el que nos responda en su misericordia. Vamos a humillarnos en la presencia del Señor, teniendo un Dios tan poderoso y tan misericordioso. ¿Qué hacemos nosotros con tanta quejadura? Amén. Dejemos de quejarnos tanto, dejemos de darnos lástimas a nosotros mismos, y vamos mejor a meternos en la presencia del Señor. Vamos a humillarnos, así como hizo el salmista David. Gloria al Señor, porque mira lo que dice el salmista ahí en el verso 4 y 5. Dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Gloria al Señor. Ahora que estamos vivos, es que podemos alabarle y podemos glorificar. Entonces, clamemos al Señor, humillémonos, metámonos en la presencia del Señor, que Él en su misericordia nos va a levantar, Él nos va a consolar y Él va a atender toda esa necesidad interna que tenemos. Estás cansado, estás enfermo, estás afligido, estás triste, lo que sea, gloria al Señor, metámonos en la presencia del Señor. Amén. Que Él nos va a sanar, Él nos va a levantar y Él se va a glorificar en cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Padre del cielo,